de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran y por el Evangelio su vida da. Y hoy nos corresponde mirar los versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Los invito a que abran las copias de sus Biblias para que leamos la palabra del Señor. Dice así, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Padre, te doy gracias por tu gran e infinita misericordia. Te doy gracias porque nuevamente nos concedes este espacio, nos regalas este tiempo, nos concedes este lugar, nos concedes, Señor, estar en este lugar para someternos a tu palabra, para someternos al evangelio, para someternos a Cristo a través del pregón, del anuncio, de la predicación del evangelio, Señor. Concede, Señor, en esta mañana sencillez de corazón en mi vida. Concédeme fidelidad a tu palabra, concédeme predicar con seriedad y con apego a tu bendita palabra, Señor. Te lo ruego, y que este mensaje, Señor, primeramente, como ya lo ha hecho, atraviese mi vida, pero que también atraviese, Señor, las vidas de los oyentes. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, hermano Wilfredo, puede sentarse. Repito el texto, que es corto y me permite entonces volverlo a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Amados hermanos, nosotros pudimos ver que el evangelio, o mejor, que el versículo 1 es la introducción a todo el escrito del evangelio de Marcos. Y luego que en los versículos 2 y 3 Marcos cita pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban, o que siguen anunciando porque se siguen leyendo, pero para esa época anunciaban la llegada del precursor del Mesías. Es decir, anunciaban la llegada del heraldo del rey, o el mensajero que es enviado para anunciar que el rey viene detrás de él, o que viene en camino. Este mensajero predicaba en el desierto un bautismo de arrepentimiento, y en algún punto del río Jordán, en la región de Betábara, bautizaba a los que venían a él. El versículo 7 describe su vestimenta, era igual a la vestimenta de antaño del profeta Elías. Y en el versículo 8 Juan advierte que él solamente es el mero mensajero, pero que detrás de él viene el rey. Está más bien en ese momento, cuando justo en el versículo 9, justo en ese momento que él está anunciando eso, aparece delante de él, o sale de entre la multitud que venía a él a bautizarse, el rey que él estaba anunciando, y de pronto lo ve. Lo que sigue inmediatamente es que el mensajero del rey bautiza al rey, y después de ser ungido el rey con el Espíritu Santo, de inmediato es arrojado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Pero antes de eso ha salido una voz del cielo que le da las credenciales al rey, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Así que nuestro pasaje
es el comienzo de una nueva sección del Evangelio. En la sección pasada vimos un prólogo que incluye la introducción, la presentación de Juan el Bautista y dos eventos sobre el Señor Jesús. Uno fue el bautismo de Jesús y el otro la tentación en el desierto. Ahora, ha pasado aproximadamente un año y tenemos a Cristo llegando a Galilea y comenzando su ministerio público. Así que, hermanos, la preparación y la inauguración de la obra que el Padre había dado que hiciese a su Hijo ha llegado a su término. En la estructura del Evangelio según Marcos, los versículos 14 y 15 no son una mera introducción biográfica. Hermanos, nuestros versículos constituyen el sumario teológico de toda la revelación de Jesucristo. Son unos poderosos versículos. Aquí encontramos la transición más dramática de las Escrituras. Estamos justamente a la transición más dramática de las Escrituras. Es nada menos que el paso de la promesa a la consumación de la promesa. Amados hermanos, nosotros hoy vivimos en un mundo obsesionado con el tiempo. Contamos los minutos. Eso justamente nos pasó esta mañana con mi esposa. Contábamos los minutos y mirábamos el reloj. Y sabíamos lo que iba a pasar. Corremos detrás de las agendas y siempre estamos esperando que algo suceda. Vivimos en la tensión del tiempo. Ya casi lo logramos. Esto o aquello, ya casi vamos a poder. O vivimos en la tensión de después podremos hacerlo, tal vez más adelante. Sin embargo, en nuestro pasaje, hermanos, Cristo irrumpe en la historia humana con una declaración que lo cambia todo. Él no dice que el reino de Dios viene algún día o que ya casi llega. Él dice que el tiempo se ha cumplido. Y esto, por supuesto, hermanos, es una razón para mí suficiente y muy poderosa para titular este sermón La Agenda del Rey. Para los que están tomando nota, la Agenda del Rey. Permítanme, amados hermanos, escribir para ustedes este sermón en 3 puntos. Nuestro primer punto es el versículo 14, el indicador temporal en la agenda del Rey. Y nuestros siguientes 2 puntos los encontramos en el versículo 15. El segundo punto es el discurso del Rey, en la primera línea o en la parte A del versículo 15. Y nuestro tercer y último punto, el edicto del Rey, en la última parte del texto del versículo 15. Voy un poco despacio para los que están tomando nota, pero ahora voy a tomar velocidad, porque son hartas páginas. Y no quiero tenerlos hora y media. Veamos entonces, hermanos, con tranquilidad, pero no tan despacio, nuestro primer punto. El indicador temporal en la agenda del Rey. Lean conmigo, por favor, hermanos, el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, aquí tenemos el indicador. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuándo? Después que Juan fue encarcelado. Amados hermanos, nuestro texto inicia con un marcador temporal de tremenda gravedad. El versículo 14 comienza con esa nota sombría. Así leemos: después que Juan fue encarcelado. O también se puede leer: después que Juan fue entregado. La misma palabra se puede traducir de las 2 formas. Ahora bien, esta palabra es la misma que el mismo Marcos más adelante va a utilizar para el arresto del Señor Jesús. La misma palabra que se utiliza aquí para el arresto de Juan el Bautista, más adelante la leeremos en el mismo Evangelio de Marcos
para el arresto del Señor Jesús. Así que de entrada, Juan Marcos señala que el sufrimiento es una de las marcas del reino. La línea de nuestro texto es una glosa opaca. La voz del precursor del rey Jesús ha sido silenciada por el rey Herodes, por otro rey. Esto parece ser un momento de derrota o un momento de oscuridad para el pueblo de Dios, después que fue encarcelado. Y no quiero detenerme porque alargaría este sermón a unas 2 horas sobre los motivos, además porque tampoco el evangelista lo narra en estos textos. Él va a narrar lo que pasó más adelante en el mismo evangelio, pero ya será predicado ese pasaje. No obstante, el silencio de Juan no significó el silencio de Dios. De ninguna manera, este rey terrenal podía callar las voces del reino celestial. Al contrario, este encarcelamiento marcó el inicio del cumplimiento de las promesas. Es la marca en la agenda de Dios. Es el cronómetro. En ese punto iniciaría. Así que cuando la oposición terrenal parece ganar, Dios continúa llevando a cabo su soberano y glorioso plan. De manera que Jesús no se esconde. Él está en Jerusalén, está por esos lados de Betábara, y pasado un año regresa a Galilea. Él no se esconde. Él va directamente a Galilea, una región menospreciada por los religiosos de Jerusalén, para comenzar justo allí su misión. Así que el evangelio brilla con más fuerza en los lugares de necesidad y en los momentos de más crisis. Amados hermanos, notemos que Jesús no inicia en Jerusalén, donde él estaba, o por lo menos muy cerca. Jerusalén es el centro del poder religioso de la época y de todavía de esta época. Sigue siendo el centro del poder religioso judío. Pero él inicia su ministerio en Galilea de los gentiles. Esto cumple la teología profética de Isaías capítulo 9. El evangelio no emerge de las estructuras humanas institucionalizadas. Lastimosamente hoy, pues, a veces nos toca, por razones del lugar geográfico en que nos toca vivir, es decir, de las leyes del país donde vivimos, hay que institucionalizar cosas. Pero el evangelio no es una institución. La iglesia no es una institución. De hecho, ni siquiera la iglesia es un órgano. La iglesia es un organismo vivo. Es un cuerpo. Es un pueblo. Es una familia. Como familia, quizá de alguna manera podría mirarse como una institución. Pero lejos de ser una institución, es un organismo, hermanos. Y el evangelio no es una institución. Las instituciones nos sancionan, nos condicionan, nos ponen reglas, nos ponen normas. Pero el evangelio es libertad en Cristo, no libertinaje. No confundirse con eso. Además, hermanos, de esta demostrada gracia divina en la iniciativa soberana y universal de Dios, Jesús no predica una filosofía humana. Jesús predica el evangelio del reino de Dios. De hecho, la primera línea de este evangelio de Marcos que estamos predicando es principio del evangelio del Hijo de Dios, principio del evangelio del reino de Dios. Es decir, las buenas noticias de que Dios ha venido a rescatar su pueblo. El mensaje de Jesús no fue una reforma moralista. Las predicaciones no son reformas moralistas, sino es la proclamación de la verdadera realidad cósmica. Es la verdadera realidad de quién es Dios y la verdadera realidad de quién es el hombre. Era el inicio del ministerio público de Jesús. Y según lo narra Marcos, el mensaje de Cristo no es una sugerencia, sino es un anuncio urgente, que demanda una respuesta inmediata de nuestra parte, hermanos. El sentido de urgencia que tiene el Evangelio de Marcos es sumamente resaltante. Las palabras que más se leen en el Evangelio de Marcos es inmediatamente, enseguida.
Esto, por supuesto, hermano, nos lleva a nuestro segundo punto, el discurso del rey. Lean conmigo la primera línea del versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese es el discurso de posesión del rey. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Un discurso corto. Eso fue lo que dijo el día que se posesionó. Amados hermanos, en su discurso de posesión, Jesús, nuestro Señor y Dios, resume su mensaje en dos realidades contundentes. Lo primero es que el rey dice, el tiempo se ha cumplido. El Nuevo Testamento, hermanos, usa más palabras, pero principalmente dos palabras para el tiempo. La primera y más conocida es cronos. Y nosotros aquí, pues, latinamente pronunciamos cronos. Y esto significa el tiempo del reloj. Es decir, un espacio de tiempo lineal, cuantitativo y cronológico. Pero la palabra que leemos acá en Marcos es kairos, significando el tiempo no cuantitativo, sino cualitativo. El tiempo oportuno de Dios. Se refiere a una ocasión fija, a una ocasión especial. Es decir, es el momento apropiado, es el momento determinado por los decretos eternos de Dios para la ejecución perfecta de su voluntad. Es decir, no podía ser antes y no podía ser después. Era justo en ese momento. Y eso es cronos. Perdón, esto es kairos. De manera que Jesús llega a Galilea y desde allí, desde esa región más menospreciada, dice kairos. Y todos se quedan. Así que no está diciendo que pasaron unas horas, que después de que se bautizó en el desierto, estuvo un tiempo en Jerusalén y en Betábara, y pasado más o menos un año regresa a Galilea. Él no está diciendo eso. Él no está hablando de ese tiempo. Él dice kairos. No está diciendo que pasaron unas horas, sino que el momento cumbre de la historia de la humanidad, escuchen bien, de la historia de la humanidad ha llegado. Este es el momento. Siglos de profecías, hermanos, esperanzas, siglos de sacrificios terminan en ese momento. Dios ha decidido actuar de manera definitiva. Este tiempo claramente es el tiempo que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron acerca de la venida del Mesías. El Antiguo Testamento, hermanos, contiene varias profecías donde se dice que Jesús habría de venir para salvar a su pueblo de sus pecados. A este tiempo se está refiriendo Jesús, kairos. Y los judíos que lo escucharon ese día y que lo perseguían, porque ya lo perseguían, seguramente de Jerusalén le mandaron espías, conocían y sabían bien las profecías y sabían bien a qué se estaba refiriendo el Señor cuando Él se paró públicamente y dijo kairos. Ahora bien, el rey dice pleró, es decir, pleró kairos. Es decir, ha sido llenado a plenitud el tiempo señalado. Ha sido llenado a plenitud. Esas fueron las palabras, o son las palabras consignadas en griego, porque el Señor hablaba arameo. Pero en griego lo que leemos en el Evangelio es pleros kairos. Ha sido llenado a plenitud. Eso es pleiros. Ha sido llenado a plenitud. Este momento, kairos, justo este momento. Es decir, no estoy comenzando mi ministerio ni a predicar antes ni después, sino justo en el momento.
Esa palabra, pleró, ha sido llenado a plenitud. Es tiempo verbal perfecto, pasivo, es decir, indica una acción completada en el pasado, pero con efectos continuos en el futuro. ¿Y esto por qué? Porque Dios, amados hermanos, es un eterno presente. Es decir, para Él no aplica ni el kairos, ni el cronos, ni el aión. Él es un eterno presente. Él es. Él dice, yo soy. Por lo tanto, aplica para nosotros, para la comprensión humana, para la mente, el tiempo y el espacio humano. Por lo tanto, Dios ya ni siquiera decir había aplica, sino ha comenzado su obra de redención, ha comenzado eternamente todo su perfecto plan, y Él se ubica en el espacio humano, en la tierra, en un lugar despreciado por los hombres, y dice pleido kairos, pero no aplicaba para el rey, sino para los súbditos. Habían de entender lo que Él estaba diciendo. Lo que representa es la historia humana, que ha sido ocupada de significado divino. El periodo de expectación profética del Antiguo Testamento ha alcanzado su clímax definitivo en la persona de Cristo. Lo segundo que el rey dice es: el reino de Dios se ha acercado. Ese es el discurso. Kairos, pleiros. El reino de Dios se ha acercado. Eso es todo el discurso del reino. El reino de Dios no es un territorio físico con fronteras, para los que hablan del Israel nacional. No es un territorio físico con fronteras. El reino es el gobierno soberano y activo de Dios sobre la creación y sobre los corazones humanos. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque el Rey está presente. En la persona de Jesús, el cielo ha tocado la tierra. La salvación ya no es una promesa futura. Está al alcance, está a la mano de todo aquel que cree. Así que el reino de Dios es el ejercicio dinámico de la soberanía y el señorío de Dios en cada una de sus criaturas. Hoy hay dos aspectos en cuanto al reino de Dios en los que debemos nosotros pensar. El primero, y quizá o no quizá el más importante, tiene que ver con quién es Dios. De hecho, hermanos, las Escrituras dicen exactamente quién es Dios. Él es rey porque es el soberano. Tiene todo el poder, tiene toda dignidad, es inigualable en su majestad y es único en su persona. Tiene toda autoridad emana del santo Dios. Él es 3 veces santo y por supuesto Él es único, el único que tiene el derecho legítimo de gobernar este mundo porque ha sido creado por Él. De tal manera que la pequeña criatura, el pedazo de barro, alza su pequeño puño, diciendo, ¿pero por qué? Pero lo que Dios haga en este mundo y fuera de este mundo es perfectamente justo y legítimo, porque Él es el dueño de este mundo y de todo lo que está por fuera también. Él es el dueño de su creación visible e invisible. Si Él quiso en algún punto de la historia enviar un diluvio y destruirlos a todos, está bien. Es perfectamente justo y Él no pecó por haberlo hecho. Si Él quisiera en este momento destruir ahora mismo este mundo y todos los habitantes de la tierra, seres humanos y los demás habitantes de la tierra vivos, pues sería perfectamente justo. Está bien que lo haga, porque Él es el dueño. Él es Dios, Él es el Rey soberano. Así leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 4, 10 a 11. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Y eso dónde se está diciendo? En la eternidad. ¿Quién lo está diciendo? Los 24 ancianos, después de oír a quién? A todos los ángeles y arcángeles y querubines adorar a Dios. Y cuando ellos escuchan eso, esa adoración tremenda, estos 24 ancianos se postran y dicen estas palabras que hemos leído. Y esto lo estudiamos un poquito más a profundidad, un poquito, cuando predicamos Apocalipsis. El segundo aspecto, amados hermanos, es que el reino de Dios se refiere también al ámbito en el que Dios gobierna. En este sentido, todo cuanto existe forma parte de su reino. David lo expresa cuando dijo, o lo expresó cuando dijo, en el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Palabras claras, pero profundas. Por Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y en el 22, 28, que también está hablando David, dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Pero también hay otro hombre que no era cristiano en la Biblia, y es Nabucodonosor. Escuchen lo que dijo Nabucodonosor después de haber sido humillado y levantado de su humillación. Daniel 4, 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. El saludo de un rey. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Lo está diciendo el rey más grande de su época. Ahora, hermanos, hay una tensión en la comprensión de los eventos futuros. Lo que se conoce como tensión escatológica. Pero tú, hermano mío, no te preocupes por términos raros. Escatología es el estudio de los eventos futuros. Escatos, futuro, y logos, estudio. Esta tensión consiste en que el reino de Dios ya está presente de forma real. Y es una presencia irrevocable en la persona de Jesús. Pero su consumación final y visible aún es futura. Es decir, el reino de Dios ya está presente, pero siguen habiendo maldad, sigue habiendo reino de las tinieblas. Es decir, la consumación del reino de Dios es hacia el futuro. Lo que algunos han dado por llamar ya, pero todavía no. Esos son dos teólogos locos por allá de la antigüedad. Usted no se preocupe por eso. Póngale cuidado a Cristo y al Evangelio. Eso es asunto de los predicadores. La palabra que leemos en griego es engiso, que significa acercarse. El reino de Dios se ha acercado. Engiso significa acercarse, significa estar cerca o estar a la puerta. Ya, pero todavía no. Así que son los eventos futuros inaugurados, pero todavía no consumados. Esa es la tensión que hay. Ahora bien, ante la irrupción del reino con la presencia del rey entre los hombres, Dios exige una respuesta humana que se divide en dos imperativos en tiempo presente, lo que implica una actitud continua y permanente. Y por supuesto, hermanos, esto es lo que nos lleva directo a nuestro tercer punto: el edicto del rey. Si usted quiere cambiar la palabra, pues pongan el decreto del rey. El edicto del rey. Lean conmigo la última parte del versículo 15. Arrepentiros y creed en el Evangelio.
arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, el Señor, el día de su posesión, dio su discurso y de una vez emitió un edicto. Amados hermanos, el anuncio del reino no es solo información para nuestra mente. No era que estuviéramos informados nomás. Exige una transformación total. El rey conecta las dos verdades de su anuncio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado con dos mandatos urgentes en su edicto: arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra original para arrepentíos es metanoeo. Así como suena, el que sabe más pronunciarlo mejor, pues pronúncielo. Metanoeo, con una fuerza en la E, noeo. O metanoia, a esa suena más fácil, pero la palabra más precisa es metanoeo, que significa pensar diferente o pensar después, es decir, reconsiderar lo que moralmente lleva a la persona a sentir una compulsión o un dolor por su condición de pecador. Ese es el arrepentimiento, es una reconsideración de mi vida que me lleva a una conciencia de que soy pecador, y eso me lleva a un dolor profundo por mi condición. Es decir, arrepentirse es un cambio radical de la mente y de la dirección en que voy. No es simplemente sentir remordimiento o llorar por las consecuencias del pecado. Llorar como una Magdalena, ¿no? Porque las consecuencias del pecado son quizá lo que nos duele, no el pecado en sí. El pecado de suyo es delicioso. Si no, nadie pecaría. La sexualidad no es dolorosa, o sea, es decir, es placentera. Lo que no nos gusta es el SIDA, son las enfermedades venéreas, son los hogares destruidos por la infidelidad. Si no tuviéramos esas consecuencias, si así estamos desbordados, pueden ustedes pensar si no hubiera consecuencias por pecado. Entonces, hermanos, arrepentirse es reconocer que caminábamos lejos de Dios, que caminábamos en contra de Dios. Así que arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Voy caminando lejos de Dios, mejor a la izquierda. Voy caminando lejos de Dios, voy caminando al sótano del infierno, voy caminando hacia la destrucción, a la ciudad de las tinieblas, como el progreso del peregrino. Estoy viviendo en la ciudad de las tinieblas, pero de repente llega a mí la luz, la verdad del Evangelio, que me produce fe y me produce arrepentimiento, y doy un giro de 180 grados. Y comienzo a caminar hacia Dios. Eso es arrepentimiento, es acción. Es alinearse con la voluntad y la santidad de Dios. Es renunciar a ser los reyes de nuestra propia vida para reconocer que Dios es el Rey, que Él es el que gobierna. O sea, arrepentimiento es más que yo le quiera. Porque eso podría ser peligroso. Tú podrías estar pensando que te estás arrepintiendo y solo estás ahí con un sentimentalismo, pero no con la verdad del Evangelio. Así que el arrepentimiento va más allá de la emoción. No es un mero remordimiento como el que sintió Judas, el Iscariote, al estilo de Judas. Tampoco arrepentimiento es una mera catarsis emocional. Metanoia, metamorfosis, transformación, arrepentimiento implica una inversión radical de la mente. ¿Y dónde está explicado eso? Pues en Romanos capítulo 12, los primeros versículos. Así que, hermanos, les ruego que transforméis. Que ya me olvidó. Que seáis renovados por medio de la renovación de vuestra mente, para que poco veis pasar la mente de Dios a la mente perfecta. Porque esto es el verdadero.
Por la razón, no racional, no es un culto emocional. ¿Se entiende por qué la Biblia dice en algunas partes? Con entendimiento, oren con entendimiento, aunque oren en el Espíritu, pero oren con entendimiento. ¿Se entiende? Es decir, es por eso tan importante la predicación y el pregón del Evangelio y explicar, trazar bien la palabra de Dios es una responsabilidad enorme. Así que arrepentimiento, dije, es una reorientación total del intelecto. Es una reorientación total de la voluntad y una reorientación total de los afectos. Es aborrecer, escuchen bien, es aborrecer lo que antes amaba. Eso es arrepentimiento. Aborrecer lo que antes amaba. Aborrecer el pecado en el cual tú antes te deleitabas. Y es amar lo que antes aborrecías. Es amar a Cristo. Hermanos, cuando nuestra semana está demasiado pecaminosa, solo hay una razón. Cuando tus instintos, tus pasiones, tus pecados te dominan, hay una razón poderosa. No te estás deleitando en Cristo. Amados hermanos, os invito a que vengáis a la iglesia con deleite, a que cantéis con deleite, a que oréis con deleite, a que escuchéis el Evangelio con deleite, a que hagáis las cosas de Dios para Dios con deleite, a que viváis la vida deleitándose en Cristo. Si no tenéis este deleite, tendréis que deleitarte en el pecado. De manera que cuando tu semana es demasiado pecaminosa, significa una cosa: no te deleitaste en Cristo. Y entonces cambias el deleite de Cristo por los placeres y las bagatelas de la carne, del mundo y del infierno. Así leemos en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No es lloriqueo. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, hermanos, el que reconoce su condición de miserable pecador y se aparta. Ahora, sabemos que nadie puede hacer esto. Este arrepentimiento es imposible para cualquier ser humano. Nadie lo puede hacer. Sabemos bien que es necesario que el rey que lo demanda no lo conceda. Hubo un hombre en la antigüedad, ayúdame, Erasmo, era el que oraba así: Señor, dame lo que demandas y demanda lo que quieras. ¿Sí era él? Señor, dame lo que demandas, dame la vida, concédeme la vida piadosa que tú demandas, concédeme la santidad que tú demandas, porque yo no puedo. Concédeme la fe, concédeme el arrepentimiento, concédeme la santidad. Este arrepentimiento no es fácil. De hecho, es imposible si el Espíritu Santo no lo concede. ¿Cuán grave situación? La Biblia dice exactamente quiénes somos. Así que, hermanos, solo podrá arrepentirse a quien se le concede la fe, y es una fe que viene por el oír el Evangelio. Ahora bien, este es justo el segundo artículo del rey en su edicto. Él solo emitió un edicto con dos artículos, un discurso muy corto de 2 puntos y un edicto de 2 artículos. El segundo artículo es creer en el Evangelio. Hermanos, el arrepentimiento deja un vacío que debe ser llenado por la fe. El rey ordena creer en las buenas noticias,
Pero esta fe no es un simple asentimiento intelectual. No es un mero creer que Dios existe. No es una fe vacía. No es como esas cosas que uno oye en la radio: tómese el remedio mijo, pero tómeselo con fe. Pero nunca le dicen en qué o en quién. La fe del creyente no es una fe en el vacío, hermanos. La fe que el Rey ordena y que a la vez concede a quienes oyen el Evangelio es una confianza total y relacional con Él y en Él. Es arrojar nuestras vidas enteras sobre la fidelidad de Cristo. Si bien es cierto que nosotros somos infieles, hermanos, Él permanece fiel. Es estar confiando en que su sacrificio es suficiente para perdonarnos y para darnos vida eterna. ¿Qué tienes que añadir a eso? Solo tus miserables pecados. ¿Qué es lo que el creyente le aporta a la salvación? Solo su miserable vida. Ni siquiera es capaz de creer. Ni siquiera es capaz de arrepentirse. Solo el poder del Evangelio le dotará de fe al pecador. Abrirá sus ojos, lo traerá a la vida para que mire su miserable condición y brote de su corazón ese dolor. Ahora sí, esas lágrimas que no surgen de una cosa emotiva, sino de una realidad fáctica en su mente, que se ha dado cuenta que es un miserable pecador. La palabra griega isteuo, que denota una confianza salvífica, un compromiso de pacto y una dependencia total en la fidelidad de Dios. Ese es el arrepentimiento del cual el Rey está hablando. De manera que creer en el Evangelio no es un simple asentimiento intelectual, o no son dogmas abstractos, o no es mucho conocimiento bíblico, o no es meramente doctrinas. El mandamiento es concreto. Se nos manda creer en el Evangelio. Es decir, el objeto de nuestra fe es el Evangelio. No es como tómese la píldora, mijo, con fe, pero no le dicen en qué ni en quién. El Señor dice creer en el Evangelio. El objeto de nuestra fe es el Evangelio. Es la buena nueva, la buena noticia. Y el contenido del Evangelio es una persona. Jesucristo, su encarnación, su muerte sustitutiva, su resurrección victoriosa sobre los poderes del pecado y los poderes de la muerte. Este es el Evangelio, en el cual tú estás impelido hoy a creerle. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está enseñando nuestro texto hoy? Hermanos, el punto central de nuestro pasaje es la inclusión de los eventos futuros inaugurados a través de la persona de Jesucristo. El clímax de la historia humana ha llegado porque Dios ha invadido el tiempo y el espacio en la persona de su Hijo, iniciando así su gobierno divino en la tierra y demandando una respuesta radical al ser humano. Ahora bien, amados hermanos, nuestro pasaje nos revela bellamente a Cristo con un brillo absoluto. Cristo es de suyo, el reino de Dios en persona. Así que cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, no está hablando de una doctrina o de una institución, está hablando de sí mismo.
Es decir, el reino de Dios se ha acercado y Él está ahí. Y la gente lo está viendo. ¿Y a qué se va a dedicar Marcos en los siguientes versículos hasta llegar al final de Marcos? A demostrar eso. La razón de que el reino se acerca es porque Él ha llegado. La soberanía, el poder, el perdón y el gobierno de Dios ya no son meras ideas abstractas. Están caminando justo sobre la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Lo que ningún profeta en el Antiguo Testamento fue capaz de decir. Y esta era la razón por que la gente se admiraba. Porque hablaba como quien tiene autoridad. Los profetas de antaño, ya se predicarán el sermón del monte de eso aquí, decían, ¿oísteis que fue dicho? Decían, palabra de Jehová que vino a mí, visión del profeta tal. Pero este carpintero se levanta y dice, yo os digo. Cristo, hermanos, es el Señor del tiempo y de la historia. Al proclamar el tiempo se ha cumplido, Jesús se posiciona no como un simple profeta que predice el futuro, sino como el clímax y el cumplimiento de toda la historia. Él es el cumplimiento de toda la historia. Él es el eje central del plan eterno de Dios. Toda la revelación previa, la ley, los profetas, los pactos, Abraham, David, Moisés, todo eso apuntaba hacia este preciso momento, ese día. Recuerden, Kairos. Al anunciar el cumplimiento, Jesús se declara a sí mismo como el heredero, el consumador y la razón de ser de toda la historia de la salvación. Así que Cristo es el Rey soberano que demanda sumisión. La autoridad de Jesús en nuestro pasaje es divina. Él no da un mero consejo. Él emite un decreto real. Arrepentidos y creed. Cristo demanda una reorientación total de la vida. Solo el Rey tiene tal derecho legítimo de exigir que un ser humano cambie por completo su mente, la voluntad y su destino para alinearse con Él. Cristo, cuando manda a creer en el Evangelio, se coloca en el centro como el objeto de la fe. Y siendo Él mismo el contenido central de esas buenas noticias, Jesús está exigiendo que la humanidad deposite su confianza absoluta en su persona. Él lo demanda, Él lo exige. Exigir, hermanos, este tipo de fe sería una blasfemia para cualquier profeta. Pero en labios de Jesús es la afirmación de su deidad. Cristo es Dios. Así que, hermanos míos, Cristo no es un mero mensajero del reino. Él es el reino. No es un maestro que enseña el camino hacia Dios. Él es el camino y Él es Dios soberano que ha invadido el tiempo humano para rescatar la creación y reclamar el trono de los corazones humanos. Por tanto, hermanos míos, finalmente nuestro pasaje es un profundo llamado al pecador. Escúchame, pecador. El reino de Dios no es algo que podamos ignorar o que podamos postergar para el momento de la muerte. El Rey te ha salido hoy al encuentro en tu rutinaria vida. La pregunta con la que hoy debes lidiar, pecador, es: ¿cómo vas a responder a las demandas del Rey?
Dios te manda, pecador, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pecador, Dios te manda que te arrepientas y que creas en Él. Mira, pecador, si esto haces hoy con todas las fuerzas de tu ser, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra bendita y por entregarme hoy a estos para escribir tu Evangelio. Pero yo soy insuficiente, Señor. Siempre imperfecto y siempre falto para explicar algún texto de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hoy lo apliques y lo expliques, lo reveles a cada vida, a cada oyente hoy, para que ellos sean convertidos, sean traídos a la fe, sean nacidos de nuevo. No importa cuántos años lleven en una iglesia, conviértelos, Señor. No importa la tarea que hagan en esa iglesia, convierte sus corazones. No importa cuántos años lleve de pastor o de líder, conviértelo, sálvalo, Señor, llévalo a tu reino, tráelo a casa, Señor. Oh Dios, gracias por tu misericordia y tu favor, tus cuidados tiernos. Tráenos a casa, Señor, tráenos de vuelta, Padre. Hoy es el tiempo agradable, aceptable. Todavía este tiempo que se inauguró ese día en Galilea sigue siendo, Señor, está todavía presente. Todavía no se ha cerrado, todavía no se ha consumado. Hasta que tú regreses, Señor, el pecador tiene la oportunidad de oír el pregón del Evangelio y que de su corazón brote fe. Oh Señor, concédenos entonces a nosotros predicar con denuedo tu palabra y concede al pecador arrepentimiento. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo que al reino de